el programa número 1 de los domingos. Así es, estamos de vuelta con Botando el Estrés nuevamente por acá, señores, brindándole lo mejor de lo mejor. En esta ocasión, y como habíamos prometido a cada uno de ustedes, está con nosotros el director del Distrito Municipal Perón Punta Cana, Distrito Municipal Turístico, ¿verdad? Manolito. Vamos, ya le decimos cariñosamente Manolito, pero su nombre es como Ramón. la gente lo conoce. Ramírez. Pero imagínate, es un nombre insignia. Un aplauso para está con nosotros el día de hoy como un ejemplo a seguir, señores, empresario, político, un hombre del pueblo. Manolito, bienvenido. Gracias, buenos días a la provincia de Altagracia. Gracias a ustedes por permitirme, ¿verdad?, poderme comunicar con cada uno de los ciudadanos de nuestra provincia y a la vez felicitarles por su programa, a pesar de que los domingos se levantan bien temprano. Es un sacrificio. Es un sacrificio, pero aquí estamos. Pero vale la pena. Vale la pena, sí mismo. Manolito, disculpe, le vamos a decir Manolito, porque yo no me encuentro diciendo Ramón. Manolito, ¿cómo vamos a conocer un poco de usted para que la gente conozca de dónde usted viene? Porque este segmento es ejemplo a seguir y queremos mostrarle a los jóvenes de dónde usted viene, dónde usted nació, dónde se crió, cómo fue su entorno. Bueno, mira, yo llegué a la provincia de Altagracia apenas de unos 5 o 6 años de edad. Mi papá Manolo Ramírez Pupilo, mi madre Kenia de la Rosa. Y me crié en Nazaret, me crié en Villa Nazaret, ahí tuve muchísimos amigos, estudié en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia, desde prácticamente, como le decimos, kindergarten, hasta terminar mi colegio, y de ahí estudié en la UNFO en Santo Domingo, en la capital. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Desde que terminé prácticamente la universidad, de una vez me involucré en los negocios familiares, transporte turístico, encontré la empresa en situaciones muy difíciles. En ese momento me acuerdo que mi padre me dijo, bueno, trata de salvar lo que tú puedas y sobre todo sácame la casa que estaba en garantía, que no me quiero quedar en la calle. Bueno. De muchos préstamos. Y fueron retos importantes. Jugué béisbol aquí en la liga del Doctor Castillo Cruzado. Me invitaron varias veces a campo de entrenamiento, jugaba muy bien, pero en ese momento como que lo mío no estaba en béisbol. El béisbol era más de un pasatiempo, de momento, iba, jugaba, pero nunca lo tomé como especie de profesión. Sin embargo, de verdad que todavía aprecio y valoro mucho el béisbol, softball, béisbol, baloncesto, el voleibol, porque en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia se practicaba mucho el voleibol, y sí, jugué mucho voleibol, pero luego ya la vida empresarial, me involucré mucho en la Asociación Dominicana de Transportistas Turísticos, estuve siendo presidente de dicha asociación un tiempo de 10 años, hice la Federación FENACETUR, que es la Federación de Servicios Turísticos, que agrupa casi todas las asociaciones del sector, asociación de turoperador, asociación de hoteleros, asociación de transportistas, choferes, diferentes gremios sindicales y empresariales. Y luego de ahí, ese mismo sector empresarial me empezó a motivar a involucrarme en la política. Y bueno, yo no, te digo la verdad, a todos los que me escuchan ustedes, la política, yo no quería saber mucho de la política, y como muchos ciudadanos hoy que nos escuchan y no ven, tampoco ellos creen en la política. Yo entendía que todo aquel que se involucraba en política, de una forma o de otra, era una persona que era un tigre. Okay. Era un tigre. Como la mayoría de la gente cree. Como queremos catalogarlo. Sí, entonces, pero nada, luego de estar dentro de la política, empecé a ver que si uno quiere hacer grandes cambios, a pesar de que todos podemos hacer cambios de donde estamos trabajando, podemos colaborar con la comunidad, podemos participar, ayudar gente necesitada. Sin embargo, los grandes cambios se hacen a través de la política. Ok, Manuel, usted hizo un recuento ahí rápidamente, casi de la historia completa, pero queremos ir por partes. Entonces usted empieza en una empresa familiar,
que tengo entendido que es Altur, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tiempo usted pasa en esa empresa para entonces entrar en el ámbito ya de político? ¿Qué tiempo pasa y cómo fue ese entorno? Bueno, yo llego, después del huracán George, en 98, yo llego a la compañía y ahí empiezo a conocer cómo funciona. Me mantenía viajando hacia la universidad y los viernes, fines de semana estaba en la compañía. Involucrándome queriendo ayudar a mi papá, porque en ese momento la empresa pasaba por situaciones muy difíciles. Teníamos unos compromisos bancarios muy fuertes, me acuerdo como ahora, un pagaré de 165,000 pesos mensuales. La compañía no estaba en su mejor momento, las unidades no estaban en las condiciones apropiadas, el tour operador exigía mayor calidad y las unidades ya eran unas unidades viejas, obsoletas, y no teníamos la capacidad de poderla cambiar financieramente. Y todavía teníamos compromiso con los bancos. Entonces ahí yo empiezo a conocer la compañía hasta que ya a finales del 2000, que termino la universidad, me radico de manera permanente en la empresa. Y ahí mucha gente dice, bueno, una empresa familiar, él llegó a administrar la compañía desde que llegó. No. Yo era ayudante de operaciones. Exactamente, ahí quería llegar. Ese es el punto que queremos llegar, porque Sí. como sabemos, Manolo, este es un segmento, se llama Ejemplo a Seguir. Entonces queremos mostrarle a los jóvenes cómo fue que usted llegó ahí y qué pasó en ese transcurso. Entrando por el Porque puesto más bajo. Hay gente muchas veces que piensa, no, el hijo de Manolo Ramírez Pupilo, él llegó Llegó en ahí. el puesto más alto. Explíqueme esa parte para que los jóvenes aprendan que la cosa hay que ganársela. Explíqueme esa parte cuando usted llegó y cómo. Mira, al principio cuando yo llegué había una especie como de bloqueo de la administración, como es normal, el hijo del dueño, tenían cierto temor de que yo iba directamente a administrar la empresa o que yo iba a suplantar algún puesto de ellos, y hubo una especie de bloqueo. Mientras tanto yo siempre me quedaba con los choferes, con los mecánicos, con los lavadores en el patio, buscando formas de cómo ayudar e ir aprendiendo. Y luego ya sí, de manera oficial, me ponen como ayudante de operaciones. En aquel momento de 01, de Castillo. Nosotros le decíamos 01 porque en aquel momento para comunicarse con la unidad era a través de radiofonía. No existía la flota, celulares, Sí. o sea, eso todavía no estaba tan moderno. Entonces había que comunicarse vía radio de comunicación, y cada unidades y sobre todo operaciones tenía un código. Y 01 era el encargado de operaciones. Entonces siempre le decíamos 01. Okay. Y ahí yo inicié aprendiendo todo cómo era el funcionamiento de la compañía. Yo me levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana. Yo tuve un proceso de casi 5 años haciendo esto. Vayan apuntando. Yo les digo que las cosas son difíciles. Sí, y luego el 01 empezó a tomar confianza, veía que yo le ponía interés, y entonces ya luego empezó a darme más responsabilidad. Y había veces que no había choferes, o que un chofer se retrasaba. Yo salía en mi unidad, yo salía en mi guagua, en mi vanet, y hacía mi servicio. Tengo que reconocer que me gustaba hacer los servicios, sobre todo por la propina. Como usted nos explica, Manolo, en el transcurso de su llegada a la compañía, muchos quizás pensaron que usted iba a ser el gerente porque era hijo del dueño y esto, y tuvieron temor y todo. Pero usted se fue ganando todo en el transcurso del tiempo. Me imagino que su mismo padre, al ver que realmente usted tenía la capacidad de sacar adelante la empresa, le fue aflojando al pasito diferentes responsabilidades, ¿verdad? Mire, yo tuve como ayudante de operaciones, luego tuve como encargado de operaciones, y luego yo tuve 3 gerentes, o sea, en la empresa, antes de yo llegar a ser el gerente de la empresa, hubo 3 gerentes antes que yo. Y la situación de la empresa en cada momento iba a una situación muy difícil. Como te decía, hubo un momento, estando como director, como gerente de la empresa, el señor Momón, hubo situaciones muy precarias. Empezaron las reducciones de los servicios, no podíamos renovar las unidades. La mayoría de las unidades nuestras fueron financiadas todas, no teníamos unidades que fuesen unidades que se habían comprado cash, ni que eran parte de la compañía. Y entonces cuando vimos que estábamos perdiendo la mayoría de los tour operadores sin podernos renovar, entonces tuvimos que acudir a otro nicho de mercado. Y ahí es donde yo entro como gerente de la empresa,
cuando salimos prácticamente del área turística y vamos a dar servicios de transporte de personal hotelero, porque las unidades en las condiciones que estaban el tour operador no las aceptaba, y nosotros, bueno, vamos a tratar de pagar las unidades. Luego que nosotros paguemos las unidades, que podamos salir de los compromisos financieros que tenemos, entonces poder retornar de nuevo al sector turístico. Y ahí sí hubo mucho trabajo. Ahí tuvimos un tiempo aproximadamente de 3 años, que yo era como, no sé si ustedes han visto el conejo Bugs Bunny. Yo jugaba, yo pichaba, yo bateaba, yo jugaba el center fielder. Todas las bases. Sí, o sea, no solo yo tenía que llevar las operaciones, yo tenía que conducir un autobús, yo salía a conducir el autobús, yo era el que hacía la facturación de la empresa, en aquel momento muy difícil porque todavía no teníamos un sistema computarizado, sino era cada servicio había que irlo facturando en una máquina de escribir, muy difícil. Pero se avanzó, luego nosotros empezamos a mejorar las condiciones, producto de las mismas unidades en ese momento que yo veía que no tenían la capacidad. Nosotros lo que hicimos fue que pasamos a ir pagando los préstamos, llegamos a acuerdo en ese momento con el Banco Popular, y entonces al final determinamos de parar las unidades, porque las unidades no producían para pagar el costo del banco, ni los costos de combustible, de personal, teléfono, oficina, y entonces llegamos a un acuerdo importante y yo vendí los contratos que se había logrado en el transcurso de ese tiempo con los hoteleros. Hicimos un acuerdo y con el monto que recaudamos de esos contratos y las unidades ya que estaban un poquito viejas que se habían pagado, entonces con eso reiniciamos. Sacamos unidades de transporte turístico y volvimos a dar servicio turístico. Ahí es que la empresa arranca prácticamente de cero, sin obviar la parte de que mi papá al principio me dijo, óyeme, que se pierda todo menos la casa. Que pierda todo menos la casa. Y me acuerdo como ahora que cuando pago el último pago en el Banco Popular, que me entregan el título de la casa, yo le digo, mira el título. Y él se queda mirándome, me dice, ajá, pásamelo. Digo, no, mírelo, porque si queremos que la empresa siga hacia adelante, hay que volverlo a poner. O sea, que la empresa en ese momento, Manolito, usted sintió, vamos a decir, eso es lo que se llama un espíritu emprendedor, porque muchas veces, luego de pasar por ese proceso, uno no se quiere arriesgar otra vez. Y sin embargo, usted tuvo la visión de que había que hacer una inversión y que había que jugársela, como podemos decir en buen dominicano, y sacar la compañía adelante. Luego de que usted vuelve y hace ese negocio, invierte de nuevo, ¿cómo surgió todo entonces? Bueno, lo primero era que había que generarle tanto a mi papá y sobre todo a mi mamá en aquel momento, que entendía que la empresa había que cerrarla, que no había oportunidad, que no había esperanza, que esa empresa lo que estaba generando más gasto que beneficio. Había que demostrarle que sí, que se podía. Y la demostración fue esa. Mira, ya tengo el título, logré pagarlo, pero así como lo logré con unidades que no estaban apropiadas, que no podían volver al sector turístico, entonces, mira, dame la oportunidad. Lo de ahora va a ser dame más la fácil. oportunidad que ahora yo voy a estar al frente. Y entonces, ahí hicimos una reunión familiar, estuviesen mis hermanos presentes, estuvo mi mamá, estuvo mi papá, y como familia todos decidimos, sí, vamos a darles adelante. Y ahí yo tomé un préstamo, ya un préstamo serio, no estoy diciendo, no, ahí yo tomé un préstamo de $2 millones. Y ya con unos pagos extraordinarios. O sea, pero ve acá, eran 165 mil pesos que se pagaba y ahora tú me vas a poner a pagar millones de pesos. Bueno, pero gracias a Dios y toco madera, a un gran personal de conductores, choferes, que muchos de ellos están conmigo aún en mi empresa, y te puedo decir que todo lo entregamos. Todos nos sacrificamos, los choferes, los encargados de operaciones, desde los lavadores, los mecánicos. Fue un gran equipo, formamos un gran equipo, y ese gran equipo logró que nosotros avancemos. De tener 3, 4 unidades del sector turístico a llegar a tener 110 autobuses y ser una de las primeras 5 empresas a nivel nacional de la República Dominicana en materia de turismo, yo creo que lo hemos logrado. Ahora estamos viviendo unos retos fuertes, pero logramos tener más de 100 choferes, más de 100 conductores, tener más de 25 o 30 lavadores,
3, 4, 5 mecánicos con su ayudante, tener encargado de almacén, de una empresa que prácticamente todo lo teníamos en el baúl. En el baúl de una empresa. Recortadito. Sí, todo. entonces eso nos permitió avanzar, tener una facturación hasta el año pasado, porque la pandemia nos dio muy duro, tener una facturación importante sobre los 200 millones de pesos anuales, generar pago de impuestos importantes para la República Dominicana, generar empleo. Eso te vuelve en un día a día que te convierte en una persona que tú dices, wow, gracias a Dios primero, ¿verdad? Siempre sin Él nada se puede. Y sobre todo un equipo, porque yo creo mucho en los equipos de trabajo. Formamos un equipo contundente y decir, wow, hoy hemos logrado avanzar, tener triunfos importantes y sobre todo garantizar fuentes de empleo importantes para esos trabajadores. Exactamente, es un ejemplo de que realmente hay que arriesgarse. Con esto no quiero decir que vayan a coger prestado como Manolito. Realmente él que hizo esta inversión y hizo este tipo de movimientos, ¿verdad? Es porque tenía la capacidad y sabía el potencial de empresa que tenía. Usted no con cualquier empresa puede jugársela así. Sin embargo, salió airoso y pudo demostrarle a su padre que realmente tenía las herramientas y todavía sigue demostrando. ¿Qué se hace? Joel. Después de ese trayecto de vida que nos han contado empresarial, ¿cómo Manolito llega a la política? Bueno, mira, después estando en la misma empresa, los demás colegas, dueños de empresas de transporte, entendieron que yo he tenido logros importantes, me pusieron al frente de la Asociación de Transportistas Turísticos, de ahí tuve muchas conexiones con los turoperadores, los dueños de Safari, los dueños de Buggy. Y un día en una reunión importante, muchos de ellos sentados en un lugar me dijeron, pero ven acá, si queremos seguir tirando hacia adelante este territorio que hemos luchado tanto por convertirlo en distrito municipal, necesitamos una persona que conozca todos los sectores, que haya estado con la clase social más humilde, que haya estado con la clase media, pero que también conozca el negocio del turismo, que sepa que es un turoperador, que es un hotelero, cómo funciona el negocio del hotelero, cómo funciona el del turoperador, cómo funciona el del taxista, el transportista. Pero Manolo, tú eres la persona idónea para esto, tú eres que tiene que representarnos. Y yo le dije, pero yo no soy político. Y ahí fue difícil, porque yo le digo, pero es que no soy político. Y entonces me dicen, sí, pero tú te llevas bien con todo el mundo, tú no tienes conflicto con nadie, te llevas bien con los conductores, te llevas bien con los dueños de la empresa. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Y ahí arrancamos. Pero de llevarse bien con los conductores, a llegar y ganar en un partido, bueno, el PLD, en la interna del PLD, hay un trayecto, hay que hacer un esfuerzo extraordinario porque hay gente que ya tiene una vida partidaria en ese partido. Mira, tremenda pregunta. Mira, de verdad que para mí fue muy difícil porque primero yo era miembro del PLD, yo me hice miembro en el 2006. Me hice miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que realmente en ese momento yo vi una lucha política muy fuerte entre Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina, y la actitud, la forma valiente con que Danilo se manejó me hizo como que me llamó y me inscribí en el partido, pero no me inscribí pensando nunca yo en tener un puesto político. Y cuando arranco digo, bueno, pero hay que romper lo tradicional. Normalmente en ese momento tú escuchabas al pueblo altagraciano, donde quiera que tú llegabas, los políticos solo vienen en tiempos de política, solo se acuerdan de nosotros en tiempos de política. Y toda esa debilidad, yo dije, bueno, pero eso hay que romperlo. Entonces, si voy a aspirar, yo tengo que arrancar con tiempo. Yo arranqué en el año 2013 mi carrera política y empezamos a caminar, escuchando a los presidentes de junta de vecinos, escuchando a los pastores de iglesia, reuniéndome con la clase social humilde. Yo iba a los sectores todos los días. Yo trabajaba tempranito en la mañana, iba a mi empresa
y a las 3 de la tarde, cuando terminaba de almorzar, de ahí salía a visitar los sectores. Llegaba todos los días a las 10, 11 de la noche. Y eso estuve yo prácticamente 3 años completos haciéndolo. Cuando, llegó el momento de inscribirme en la interna, visité a los compañeros. En aquellos momentos habían 3 líderes importantes en Verón, que los 3 tenían aspiraciones políticas. Teníamos a la compañera María, que ya había sido alcaldesa de allá. Teníamos al amigo Crucito y a Mauri Martínez. Y todo ello con aspiraciones a alcalde. Yo fui y lo visité a todos ellos y le dije mis aspiraciones. Todos me dieron la mano a la espalda, me dijeron, tire para adelante que usted puede. Yo sé que en ese momento yo decía, bueno, que crezca, que dinamice el partido, y luego él no va a lograr, quizás era la esperanza de ellos, no va a calar con el gusto popular, y tú sabes que los partidos políticos, cada uno conocen su base, conocen su gente. Y de verdad te puedo decir que muchísima gente me hicieron, vete del PLD, ven aquí. El PRD en aquel momento me ofreció la candidatura, Partido Reformista me ofreció la candidatura, porque veía el crecimiento que estábamos teniendo y la aceptación con el pueblo. Sin embargo, muchísimos amigos me llamaron y me dijeron, mira, tú no vas a ganar, no hay forma de que tú ganes las elecciones internas en un partido que tú no conoces. En aquel momento se decía, pero ¿cómo le va a ganar María Verón? Sí. Era líder en aquel entonces. Y tú decías, tú me preguntabas a mí, ¿qué es un presidente de comité de base? Bueno. Yo decía, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Yo decía, ¿qué es un intermedio? ¿Qué? Yo no sabía nada de eso. Entonces, de verdad que tomó mucha... Pero fue una experiencia bonita, bonita. Yo entiendo, Manolo, que realmente una de las bases del éxito que usted ha tenido es precisamente eso, que usted no era político, porque realmente está demostrado que lo que han sido políticos y llegan a los puestos no tienen la misma solidez que tiene el empresario que llega a los puestos. Me voy a entender. La mayoría de los políticos nuevos, vamos a decir que son empresarios y se introducen a un puesto político, lo hacen bien. La mayoría lo hacen bien. Los políticos tradicionales que tienen muchos años siendo políticos y tratando de forzar por entrar, nos han quedado mal. Entonces realmente esa es la línea que debemos seguir llevando. Gente como Manolo, que no son políticos, no quieren eso de la política, pero realmente tienen un espíritu administrativo y sabemos que lo van a hacer bien, de manera que a usted le ha salido bastante bien y el transcurso de los años le ha dado la razón, ¿sí o no? Bueno, mira, yo lo veo un poquito diferente. Yo creo que todos en la vida somos políticos. Lo único que hay diferentes tipos de política. Así es. Yo lo que no era político partidario. Exacto. Pero sí. al final hay política eclesiástica, política radial, política empresarial, hay política comunitaria. O sea, al final todos somos políticos. Somos monstruos políticos todos. Así Ahora, el temor nuestro de todo el ciudadano que hoy nos ve, nos escucha, y nosotros que estamos aquí, y todavía quien te habla, siente en momento algunos temores con la política partidaria. Exactamente. Porque a veces decimos la política es sucia, la política es fea, no, la política es algo bonito. La política no la política es algo. Ahora, hay personas dentro de la política Exactamente. que no son tan transparentes, que no son tan limpios y muchas veces no son tan sinceros. Entonces a veces tú estás hablando con un político y tú entiendes que tú estás hablando algo de caballero, que tú entiendes que tú le estás empeñando tu palabra y que tú vas a cumplir, y él está pensando todo diferente. Exactamente. Entonces a mí me dice una gente, eso es ser político. Digo, no, ese no es un político. Ese es una persona que no es transparente, no es seria y no es responsable. Si yo doy mi palabra, empeño mi palabra, hago lo imposible porque mi palabra no se caiga. Entonces queremos entonces decir que todos los políticos son iguales por 2 o 3. No. Hoy en día, ustedes que lo escuchan, muchos jóvenes emprendedores dinámicos, yo lo invito a ser parte de la política. Ahora, no podemos culpar que la política, por 3, 4, 5, 6 personas que no son tan transparentes, no son tan honestos, no son tan responsables y sobre todo que no cumplen su palabra, que nosotros involucremos toda la política. Porque al final
Y eso quiero dejarlo muy claro. Si queremos transformar nuestra sociedad, es a través de la política. Así es. Es a través de la política, es que podemos ver los grandes cambios y transformaciones que puede tener una ciudad, que puede tener una provincia, que puede tener un país. Ahora, a veces los políticos, en el afán de llegar a lo opuesto, prometemos villas y castillas, te hacemos una basílica en el aire. Si te descuidas, te hacemos una basílica en el aire. Entonces, tú tienes que analizar. Y yo digo, conocer un político es fácil. Fácil, no es complicado. Busca su modo de vida. Así es. ¿Cómo ha sido en su vida personal? ¿Cómo ha sido en su vida empresarial? ¿Cómo ha sido en su vida con sus amigos? O sea, los amigos. ¿Cómo es Manolito? ¿Cómo es el Morenay? ¿Cómo es Juan? O sea, ¿cómo es en su vida con sus amigos? Tus amigos te van a decir si eres un hombre honesto, si es un hombre solidario, si no lo es, si es un buen amigo, con su esposa, y cómo es en el ámbito familiar, con sus hijos. Entonces, tú vas a ver quién es el político. Así es. Entonces, si él en su vida privada, en su vida con sus amigos, es una persona responsable, pues va a ser un político responsable. Sí, claro. Si es una persona que es solidaria, pues va a ser un hombre solidario. Entonces, pues yo le digo a la gente, no te lleves de discurso, ni te lleves de un afiche, que pelamos los dientes y quedamos más chulos que el carajo. Y ahora con los retoques que le dan computarizados, hasta buen mozo no pone. Entonces yo le digo a la gente, analízalo antes. Y usando fotos también de hace 20 años. ¿Por qué política si sus estudios pues no vienen de ahí? Bueno, mira, yo lo que estudié realmente nunca lo he aplicado. Yo estudié licenciatura en informática y nunca... Que ahora es ingeniero en sistemas. Ahora es ingeniero. Ahora cambió, sí. Pero ya yo nunca practiqué, o sea, mi profesión nunca la pude desarrollar. Y tuve que convertirme en un administrador de empresas sin haber estudiado. Sin haberlo estudiado. Pero yo creo que eso es algo natural que tenemos muchísima gente. No hay que ir a una universidad para tú saber administrar, saber cuánto gana, cuándo invierte, cuándo no. Y aquí yo he visto miles y miles de emprendedores que tenemos en nuestros barrios que han demostrado que se puede superar sin necesidad, ¿verdad?, de ser un profesional. Ahora, nosotros motivamos a que los jóvenes se conviertan en profesionales, porque si hay algo que uno se lleva en la vida, escalar peldaños. Exactamente. Ir creciendo como persona, ir creciendo como ser humano, que tú sientas que tú vas llenando un espacio vacío y tú lo vas complementando con una buena familia, tiene una buena profesión, lograr un buen trabajo, hacer lo que te gusta. A veces hay gente que el padre le dice, usted tiene que ser médico, pero no le gusta ser médico, lo que quiere es ser compositor. Sí. Podrás tú graduarte de médico y al final termina siendo compositor. No, y le da el título ahí, al final termina siendo compositor. Y así hay personas que le gusta los negocios y por qué hacerlo. Y en el caso mío fue algo que yo he visto toda la vida, tanto de mi padre como de mi mamá, que están vinculados a los problemas sociales y le gusta eso. O sea, yo prácticamente estuve criado en una parada de choferes y cobradores, y eso era lo que yo veía. Cuando en mi casa yo llegaba el chofer, yo siempre me ponía de acuerdo, porque el hombrecito le gusta manejar dinero desde pequeño. Claro, entonces cuando allá llegaba yo le decía al chofer, mira, no le digas papi, déjame la guagua ahí, que yo la voy a lavar. Yo me acuerdo que eran 15 pesos que él daba, no se lo di a nadie, con 15 pesos son míos. Yo me fajaba a lavar mi guagua, pero era para yo andar con el bolsillo con su peso. Hasta que mi papá una vez se dio cuenta y me dijo, mire, el hombre que se le coge amor al dinero no estudia. Y entonces le prohibió a los choferes que no me pagaran. No, tranquilo, no. Si él quiere la bala, que la lave gratis, pero no le pague. Yo, pero gratis no. Ahí mismo, Manolito, en el entorno de tu familia, vamos a decir paterna, tus padres, ¿cuáles son las influencias que ha tenido Manolito
ya la primera influencia es el nombre, porque usted se llama Manolito. Porque le pusieron Manolito porque es hijo de Manolo. Sí. De su padre Manolo Ramírez Pupilo, quien es un hombre activista y activo en el ámbito social y activo políticamente. ¿Qué usted puede decir que aprendió de él para hoy en día ser el político que usted es? Mira, yo aprendí de mi padre, he aprendido mucho. Es el ejemplo, el líder familiar. Porque a veces la palabra líder, la gente entiende que el líder es aquel que aglutina o mueve gente. Yo creo que no necesariamente. Un líder es aquella persona que es un ejemplo a seguir. Y por eso te digo, mi papá es el líder de nuestra familia. Una persona que viene de ser chofer de carro concho en La Romana, chofer de guagua sonera, que era que llevaba a los empleados de la zona en La Romana, y yo ver cómo él ha venido superándose, lograr ser un líder sindical de lo más importante de la República Dominicana, ver cómo él siempre tuvo ese hábito de lectura, que a pesar de no estudiar, mi papá es una persona muy, pero muy leída, y ver cómo él, después ya de haber iniciado todos esos cursos sindicales que él iba de superación, verlo manejar grandes crisis como lo ha hecho, de llegar de ser una persona muy humilde, involucró toda su familia, a mi madre, que ha sido la gran administradora, empresaria, la gran empresaria ha sido mi mamá. Mi papá siempre su área ha sido el área sindical y social. Sin embargo, alguien tenía que producir dinero. Exactamente. Porque había alguien que lo gastaba, que era mi papá, y había alguien que había que producirlo. Entonces se hizo ese balance familiar donde todos de una forma o de otra nos involucramos. Mi hermana Jenny, Henry, mi hermana Nicauri, todos nos involucramos en el sector empresarial de la familia. Y entonces empezamos a desarrollar. Mi papá, que siempre tenía que estar ayudando a la gente, que ayuda, bueno, espérate, a papi hay que ponerle los negocios lejos. Entonces, desde un momento él entendió que él no podía llevar las administraciones de los negocios porque papi todo lo daba. Entonces, bueno, pues entonces tuvimos que definir esa parte y se encargó mi mamá. Y yo le acompañé a ella, o sea que la parte empresarial la heredé de mi mamá, y la parte social la heredé de Pupilo. Pupilo para nosotros ha sido un gran ejemplo, y vuelvo te lo digo, una persona y le digo a mucha gente, y toco madera con lo que voy a decir, gracias a Dios que no estudió, porque si no hubiese sido presidente de la República. Así es. Manolo, ahí mismo en el aspecto familiar, ya no fuimos al área de lo que son tus padres, pero también dicen que al lado de un gran hombre, no detrás ni es al lado, hay una gran mujer, como ha sido tu madre para tu padre. Entiendo que Wendy, tu esposa, es una mujer también que la vemos muy activa, o sea, independientemente de su trabajo, vamos a decir, como alcalde, ella siempre está ahí en todo lo que usted va a hacer, incluso hasta para la entrevista fue con ella que me comuniqué. ¿Qué me puede decir de esas 4 mujeres que tiene usted en su casa? Bueno, mira, al principio, cuando yo me involucré en política, hubo 2 personas que no querían bajo ninguna condición. El primero fue mi papá. Mi papá tuvo 2 meses guapo conmigo, casi ni me hablaba, no quería que yo me involucrara en política, porque tenía la misma percepción de toda la ciudadanía, o una gran parte de la ciudadanía. Se me va a dañar el muchacho. Óyeme, todo el que se mete en política es un corrupto, es una persona, son ladrones, son malos, irresponsables. Entonces, él no quería esa parte. Y yo le dije, es el problema, papi, es el problema. Si los hombres de buena voluntad y con el ánimo de aportar a la sociedad no se involucran en política, entonces ¿qué vamos a ver? Y la otra fue Wendy. Para Wendy fue al principio muy difícil, pero ven acá, estamos bien. Salimos todos los fines de semana a restaurantes. ¿Cuál es la necesidad? Vamos a andar, estamos creciendo económicamente, vamos bien. Tú no vas a tener tranquilidad, la familia no va a tener paz, vamos a tener situaciones, la gente no nos va a dejar tranquilos. Entonces, pero yo digo, bueno, pero al final tú no estás tranquila con tu trabajo social 24 horas, a ti te encanta. Sí, pero vamos a seguirlo ayudando de ahí, no tenemos que involucrarnos en la política. Tú haces ayudas sociales, tú haces donaciones a las escuelas,
En aquel momento yo había construido una escuela, había reparado varias escuelas, teníamos ya por norma y costumbre ayudar con los útiles escolares, con los reyes, más de 15 años tenemos haciéndolo. Pero tú lo estás haciendo bien, ¿por qué te tienes que involucrar en política? Digo, bueno, pues yo siento que lleguemos a un punto que no avanzo. Y entonces Wendy se involucró conmigo y de ese momento ya entendió que teníamos que hacer un equipo. Y ella ha sido parte del equipo. Y como te comenté aquel momento, de que mi mamá y mi papá entendieron que alguien tenía que trabajar la parte social y otro la parte administrativa, pues entonces Wendy y yo también nos pusimos de acuerdo. Entonces ella lleva la parte administrativa y yo llevo la parte social. Muy Así bien, es, muy bien. Es bien, excelente, Muy señores. bien. Las mujeres. Esto es para que usted vea en este segmento, ejemplo a seguir, eso es lo que buscamos, dar un ejemplo de que realmente el sustento familiar, el cronograma, vamos a decir, familiar, es parte también del proceso y del progreso de un hombre, porque hay muchos hombres que dicen, no, yo no me voy a casar porque yo soy artista, porque yo esto, porque yo aquello. Sin embargo, realmente existe la manera de salir adelante y de triunfar con su esposa al lado y de hacer las cosas como se deben hacer. Nikki tiene una pregunta ahí que siempre... Pero ¿por qué yo? Ella nos tira esa se van a poner preguntita. como la oveja mala. No puede ser. Bueno, es una pregunta que ellos son los que me involucran. Nada, ni Cabri Martínez. Con el respeto de su esposa, tengo que pedirle disculpas, pero bueno, llegan los DM, los mensajes, ¿cómo va eso? No me digas que Wendy también es la que responde los DM, porque mire. Hay municipios féminas que Exacto. responden a Una junta que de vecinos escriben Muchacha, pero ¿cómo así? alcalde, usted se ve bien, que tal cosa. Claro. Sí, se dan situaciones. A veces escriben, han escrito en la página. Un día escribió alguien, ese fue mi novio. Y yo, Ok. bueno, fue. Bueno. La suerte que puso la palabra fue. Entonces, pero no, hay un equipo. Mira, yo creo que eso es parte también de la política. Ahora, quien debe de cierto tipo poner cierto tipo de stop a eso es el mismo dirigente, el mismo candidato, el mismo empresario. O sea, el que compartir, que no vaya a confundir una cosa con otra. Hay que haber un manejo, pero sí, claro, se han dado Claro que llega, claro que llega. muchísimas situaciones. Hasta en caravana, un día me apretaron por un lugar que no era. Yo brinqué para arriba y ahí empecé a caminar rápido. Así es, señores, el aplauso, señores, para nuestro invitado, ejemplo a seguir del día de hoy. Ya para finalizar, Manolo, ¿qué mensaje le puedo dar a usted a estos jóvenes que quieren incursionar tanto en la vida empresarial como en el ámbito político, para que puedan salir adelante y ser un hombre de éxito como ha sido usted en todos los aspectos? Muchas veces hay jóvenes que se encuentran afligidos y una palabra de una persona como usted puede llevar a aumentar ese aliento para salir adelante. Mira, todo en la vida se puede lograr. Lamentablemente hay mucha gente que entendemos que tiene que ser rápido, que tiene que ser mañana, hoy, esta tarde, y ve otra persona que le pasa en un vehículo bonito, lo ve que está en la discoteca todos los días y dice, esa es la mejor manera de superarme. No, yo creo que llega un momento que todo lo que se gana fácil se va fácil. No se valora, no se quiere. Yo creo que hay que hacer su trabajo, hay que trabajar, hay que sacrificarse, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que te diga el amigo, concéntrate en lo tuyo. Digo como dicen los españoles, joder macho, tú a lo tuyo y yo a lo mío, cada quien a lo suyo. Entonces yo creo que eso, cada quien tiene que concentrarse en seguirse superando a nivel de educación, pero sobre todo también ser emprendedor, ser motivador. Tú entiendes que ese negocio tuyo de empanada es que te va a superar, bueno, pues hazlo con amor y inyéctale la parte formal, porque muchas veces ponemos negocio
pero no le ponemos la parte formal. No importa el tipo de negocio que sea, ponle la parte formal. Busca la contabilidad. Tú tienes, no tienes que ser contador, no tienes que ser un profesional, pero tú tienes que saber, estoy produciendo tanto, estoy gastando tanto, tengo tal rendimiento, y mi ahorro siempre el 10% lo voy a poner en tal cuenta, lo voy a poner en una alcancía, lo voy a poner, voy a llevar un SAN, voy a hacer algo, pero siempre tiene que llevar tu contabilidad, porque muchas veces nos involucramos en producir, gasto, y al final dice, bueno, pero yo no estoy viendo qué estoy haciendo. Entonces, la parte formal, no importa el tipo de negocio, desde limpiabota, motoconcho, taxista, guagüero, no importa, ponle la parte formal, que es llevar una contabilidad, y esa contabilidad no tiene que ser, vuelvo y digo, no tiene que ser un financiero, y tú vas a poder ver los frutos de ese trabajo. Y algo sumamente importante, van a haber momentos siempre difíciles, momentos oscuros, momentos que tú dices, ¿y qué hago? Me encuentro desesperado. Siempre agárrate de Dios, busca un pastor, busca un cura, busca a tus amigos cercanos, que son siempre los que te van a aconsejar de manera correcta. Y no piense que todo se perdió. No todos los negocios van a ser siempre exitosos. Hay negocios que tú vas a invertir y que tú vas a perder. Eso no tiene que hacerte a ti decir fracasé y ya lo perdí todo. No. Eso es lo que debe ser un ejemplo para tú en el próximo no cometer los errores que cometiste en ese. Y vuelvo y digo, no solo un intento, ni 2, ni 3, ni 4, hay que seguirlo intentando siempre. Y en uno que es el tuyo, que es el que te gusta, que es el que tú te sientes con amor, que es el que tú vas a desprender, vas a poner todo tu empeño, entonces Papá Dios te va a ayudar en ese ser una persona emprendedora y que ese negocio sea exitoso. Pero no te quede a veces, mira, yo veo que el vecino puso una fritura y le fue bien y yo voy a poner una fritura. Tú no sabes, si no te sabe y no te gusta, no lo hagas porque no te va a ir bien. No te va a salir. El día que tú estés friendo y alguien te meta la mano y se lleve una alita, tú le vas a dar un fuetazo con la freidora. Entonces, deja al vecino que le gusta eso, sí. Él lo va a hacer. Mira, fulano puso una farmacia y le fue bien. Tú no te gusta, tú no eres farmacéutico, pues no ponga una farmacia. Entonces, tratar de poner lo que a ti te va a hacer sentir bien, porque automáticamente tú vas a reflejar un aura positivo y esa aura positiva es la que va a hacer que tu negocio sea exitoso. Así es. Vamos en este momento a hacer ya entrega formal de lo que es un reconocimiento de nuestro segmento en nombre de la producción de nuestro programa Botando el Estrés. El ejemplo a seguir del día de hoy, Manolito Ramón Ramírez. A mí se me hace difícil. Pero difícil. Déjalo en Manolito, que esa es la marca. Difícil, señores, mencionar el nombre tal de Manolito, porque imagínense, ya estamos en confianza. ¿Puede leer, Nicky? Programa radial Botando el Estrés, segmento ejemplo a seguir, otorga el presente reconocimiento a Ramón Ramírez Manolito por ser un ejemplo de superación para nuestra juventud en la sociedad, mostrando la mejor manera de salir adelante por el camino correcto. Eres un ejemplo a seguir. Ahí está. Voy a tomar las fotos. Damos las gracias a cada uno de ustedes, señores. Manolito, si tienen que decir algunas palabritas ahí breve, porque ya estamos sobre el tiempo, la puedes decir y nos vamos a una breve pausa luego de esta evolución de Manolito. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias, ¿verdad?, a todos y cada uno de los ciudadanos altagracianos que nos ven y nos escuchan, y gracias por este reconocimiento, una sorpresa para mí, pero tenga seguro que lo voy a poner en un lugar muy especial, y esto es un compromiso, que cada día nos compromete a nosotros seguir avanzando y seguir aportando a nuestra sociedad, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación, así que cualquier proyecto que usted también quiera por ahí dar el inicio, la primicia, nuestra cabina está abierta para usted. Gracias.